Bueno, voy a comenzar sobre esta charla en esta ocasión es sobre Qt, que es un nuevo framework y dirán otro framework más de JavaScript, pero en este caso me ha llamado mucho la atención ya que viene de alguna manera relacionado con Angular. En este caso es desde su mismo creador que Misco ha generado o ha creado este proyecto en conjunto con otras dos personas, con Adam y con Manu Almeida. Y vamos a dar un inicio, ¿no? Hola Qt, y realmente, ¿qué es Qt? ¿Qué es Qt? En respuesta rápida, es un framework de JavaScript que te ayuda a ti a crear páginas y aplicaciones web que aplica una estrategia de resumability, que la vamos a ver dentro de un momento, qué significa este concepto. Pero más allá de simplemente ser otro framework más, viene a atacar una de las preguntas que se han realizado en los últimos años a nivel del performance en la web y que es por qué actualmente nosotros tenemos mucho JavaScript. Y si tú no te has hecho esta pregunta, es muy buen momento como desarrollador de frontend o como desarrollador simplemente de aplicaciones preguntarse eso, que hoy por qué usamos tanto JavaScript, hoy cuando nosotros pensamos en una landing page o pensamos en un proyecto, en un MVP, que tal vez lo vas a realizar con Angular o con React o con cualquier otro framework, lo primero que hacemos es instalar npm install y a instalar muchas dependencias de JavaScript que no somos conscientes del impacto que esto puede tener en el performance del navegador, del cliente final. Esta es una gráfica y aquí abajo está la fuente de lo que son básicamente el consumo de kilobytes de JavaScript en los últimos años. Y vemos como esto es una tendencia siempre a ir aumentando. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que es tan accesible o tan fácil ahora crear una pequeña aplicación utilizando los frameworks que nos provee la comunidad y todo lo que es el open source, pero que a la larga también es un camino para poder descargar e instalar muchas dependencias que tal vez en el resultado final no ofrece ese performance que tú quieres o ese performance o esa carga rápida que te va a hacer pues destacar en comparación a tu competencia. En este caso, Quick viene para cambiar ese modelo mental. Antes de continuar, como mencioné, detrás del core de Quick existen tres personas que lo bueno que tienen estas personas es que todos ya tienen experiencia creando uno o más de un framework conocido. En este caso tenemos a Misco, que fue el creador de AngularJS y también parte de todo el equipo de Karma en la sección de testing de Angular. A Manu Almeida, que fue también parte del core team de Ionic. También ha creado unos frameworks con Go, que es como una especie de, bueno, una especie de Laravel para Go. Y tenemos a Adam Brailey, que también es parte del equipo de Ionic. Así que son personas que ya han pasado, tienen experiencia, años de experiencia desarrollando frameworks, no solo desarrollando productos, sino desarrollando estos frameworks que los desarrolladores usamos. Todo esto se resume a una pregunta y vamos a entrar directamente a ella. Es afecta, lo que está afectando ahora al performance, al rendimiento en los navegadores es algo que se conoce como la hidratación y que es lo que implementan todos los frameworks actualmente. Angular, React, Vue implementan esto porque las leyes del juego en su momento cuando salieron estos primeros caballos que dominan el mercado del desarrollo de frontend, al resultado final, lo que el usuario está viendo, consumiendo desde su navegador, es simplemente JavaScript, CSS y HTML. El punto de la hidratación se define en esta línea de tiempo. Es como básicamente qué es todo lo que tu navegador tiene que realizar para que tu página tenga esa viveza, ese dinamismo. Cuando nosotros hacemos un llamado al servidor, el servidor lo que nos devuelve es un HTML. Ese HTML nos puede devolver pues pequeños scripts que hacen inserción hacia unos archivos de JavaScript que luego el navegador tiene que descargar. Entonces pasamos de la primera etapa de obtener el HTML, que es simplemente contenido estático, que luego es interpretado por el navegador. El navegador consigue o dice, ok, aquí hay unos archivos de JavaScript que tengo que descargar. Una vez que se descarga, se comienza a interpretar este código de JavaScript, a parsear.
a ejecutar el código JavaScript. Y una vez que se ejecuta este código JavaScript, que es el que tiene internamente, ok, en este botón tengo que colocar un contador que cambia el estado, luego se finaliza con la última etapa, que es la etapa de la reconciliación. Es básicamente que el JavaScript se vincula con todos los diferentes elementos o componentes de nuestra aplicación para que estos tengan vida propia. Eso, en ese punto, toda esta fase lleva un consumo de recursos. Ahí se toma cierto tiempo y dependiendo de la cantidad de componentes y complejidad que tenga tu aplicación, esto se puede ver afectado en diferentes dispositivos o incluso no solo en los dispositivos, sino también en ese producto digital que se puede estar consumiendo o visitando desde un dispositivo mobile y que tal vez la conexión o el internet en esa zona donde tu cliente está accediendo tal vez no sea la mejor conexión estable. En este caso, Quick hace esto de manera diferente, rompe todo lo que es el modelo mental. Quick implementa dos cosas que son la clave. Realmente detrás de Quick existe algo que es el resumability o la parte de la reanudación y que gracias a la reanudación se puede aplicar otra estrategia que es la carga progresiva. Lo vamos a ver en un momento. ¿Qué es esto de resumability o reanudación? Realmente que sería como la traducción al español reanudable, algo que puede continuar. Para esto lo explico y siempre me gusta compartir este ejemplo, que es básicamente como dos Wallman o dos caseteras. Si tú eres una persona joven, tal vez no lo has visto, pero esto es sencillo de entender. Estos son dos aparatos, dos dispositivos que tú le insertas una cinta y esta cinta simplemente es una cinta magnética que se desliza sobre un cabezal y puede transmitir datos. En este caso sería pues audio, música. Tú puedes grabar notas de voz, puedes grabar una canción. Lo interesante de esto es que se puede entender el sentido de la reanudación de una manera muy fácil. Imaginemos que tú tienes esa cinta, la colocas en un dispositivo, le das grabar, grabas una nota de voz y luego reproduces. Imagínate que la nota de voz es de 10 segundos. Tú le das play, comienza a reproducir 0, 1, 2, 3 y vas escuchando. Si tú le das stop y sacas la cinta, la envías al otro lado del mundo, se la envías a un compañero y el amigo o el compañero introduce esta cinta y le da play, lo que va a hacer es reanudar, es continuar exactamente la canción o la nota de voz en el segundo que continúa, en el segundo 4. No existe una precarga de que la cinta se va a retroceder y va a volver a cargar rápidamente el 0, el 1, el 2, el 3. No, sino simplemente reanuda. Es como que pauso y reproduzco. Eso es el concepto de la reanudación. En este caso, en Quick estamos hablando de que el servidor reproduce o ejecuta cierto código o lógica de negocio donde se pausa y luego se envía hacia el navegador y el navegador simplemente continúa la ejecución. Por eso se dice que la parte de la reanudación es rápida, está lista, porque solamente tienes HTML, no necesitas descargar código JavaScript, no necesitas parsear el código JavaScript, ni necesitas hacer la reconciliación, porque todo está serializado en los elementos necesarios directamente en el HTML. Por supuesto que se necesita un mínimo de JavaScript, que es el runtime. En este caso, Qt su runtime es un runtime constante, no va a incrementar a medida de que la complejidad de tu aplicación aumenta. Siempre, si tu aplicación tiene 20 componentes o 200 componentes, el runtime de Qt siempre va a ser menor a 2 kilobytes. Es lo que se necesita. ¿Y por qué se dice que es progresivo? Porque cuando tú logras hacer que una aplicación sea reanudable, puedes aplicar la parte progresiva. Y esto nos explota un poco la cabeza. Vamos a quedarnos aquí con estas dos fases. Tenemos lo que es aquí arriba, todos los frameworks de la generación actual, hablando de Angular, de Vue, de React. Vamos a llamarlos los frameworks clásicos. Y tenemos Qt, que va progresivamente cargando debido a la cantidad de el número de interacciones que el usuario realiza con la aplicación. Para ello, hay una fórmula, esta fórmula la vamos a repasar así por encima, una fórmula en la que explica realmente lo que puede llegar a ser la curva de crecimiento de tu aplicación. Esto se explica más a profundidad en el link que está aquí abajo en la descripción,
que es lo que llaman con la notación, la Big Notation, que básicamente tenemos el tamaño del bundle size de la página que tú estás visualizando en ese momento, no de toda tu aplicación, no el bundle size total, sino es el bundle size de lo que necesita tu página para poder ejecutarse de manera correcta, que va a ser igual a el tamaño marginal que tienen los componentes multiplicado por la cantidad de componentes más el tamaño constante del runtime de tu framework. Vamos a explicarlo así detalladamente. En este caso, si nosotros abrimos un navegador, podemos ver lo que es el bundle size. Y repito, el bundle size es la cantidad de JavaScript o la cantidad de, sí, bueno, de JavaScript que necesita el navegador descargar de esa página en concreto para que esa página funcione. Aquí no estamos descargando todo el JavaScript, toda la aplicación compilada, solo el JavaScript para esta página. Podemos ver que aquí hay 84.0 kilobytes. Eso sería el tamaño total. Luego, el tamaño C, la constante. El tamaño C es el tamaño del runtime que necesita tu framework. En este caso he colocado como ejemplo lo que son el runtime de React, que lo podemos ver en esta URL, que es simplemente existe, necesita un JavaScript mínimo y que va a comenzar a crecer. Y luego tenemos lo que es el tamaño marginal por la cantidad de componentes. El tamaño marginal es el tamaño de JavaScript o que cada uno de tus componentes va a tener de acuerdo a la lógica, ¿sí? Por ejemplo, si tiene un botón, si tiene una función que hace una suma, una resta, una multiplicación, eso es un tamaño marginal porque ese es el contenido de kilobytes que contiene la lógica de tu negocio en ese componente. Y en esa misma página que nosotros estamos viendo, podemos básicamente, si es un e-commerce, tener 15 componentes. Tenemos el botón de carrito de compra, tenemos el menú, tenemos el input de hacer búsqueda, tenemos comentarios, review. Eso quiere decir que pueden haber fácilmente 15 componentes. Pues ese X sería la cantidad de componentes que se están multiplicando por el tamaño marginal de cada uno de ellos. Todo eso es básicamente lo que se resume en esta ecuación. Esta ecuación se utiliza para poder hacer lo que es un gráfico, que lo vamos a ver aquí un poco más a detalle. Los datos que estoy utilizando en esta tabla son los que se están representando en esta gráfica y los voy a explicar. Esto es un estudio que hizo Ryan Carniato, que abajo también en el código QR puedes ver más a profundidad toda la explicación. Yo te lo voy a resumir en palabras mortales para que todos lo entendamos. Básicamente hay un ejercicio que es hacer una aplicación to-do list, que es la típica aplicación de crear una lista de tareas. Y él lo que hizo fue crear esta aplicación en Svelte, en Solid, en React, en Vue y en React, con unos 5, 10, 20, 40 y 80 componentes. Y lo que observamos es que en este caso, esta aplicación con un componente en React, el tamaño total del bundle size era de 37.45 en comparación con Svelte, que era de 3.73 kilobytes. Podemos ver aquí una brecha de tamaño enorme. Pero eso realmente no importa tanto, porque en el mundo real una aplicación no tiene un componente, tiene varios componentes. Si nosotros vamos bajando y vamos mirando esta tabla, podemos observar que a medida de que van creciendo los componentes, el punto de React empieza a crecer, pero no es tan grande el salto. Pues saltamos de 37 a 42, a 48, a 60, a 85, en comparación con Svelte, que si vemos el resultado final, estamos obteniendo una aplicación con un tamaño de 152 kilobytes en comparación a una aplicación en React de 134, muy diferente a su inicio. Esto es lo que representamos en esta gráfica. Podemos ver los diferentes resultados de la misma aplicación en los diferentes frameworks y podemos observar el tamaño total del bundle size con un componente y con 80 componentes. Observamos aquí que a nivel de escalabilidad y en mantenibilidad, Vue es uno de los que mejor se mantiene, ya que trata de mantener la curva lo más plano posible. Quiere decir que con Vue se puede escalar de una mejor manera. Quick no entra en esa gráfica porque Quick, el bundle size, no aumenta con el número de los componentes. En este caso, el único JavaScript que necesita Quick es el del runtime, que es menos de 2 kilobytes. Por eso se dice que en Quick
las aplicaciones son progresivas y no sufren de este big notation, porque el JavaScript se va a ir descargando a medida de que el usuario va interactuando y pueden surgir muchas preguntas que ahora al final las podemos responder. Esto era lo que mostraba la línea plana, que sería el modelo mental que aplican los frameworks de la generación actual en comparación a cómo Qt puede ir progresivamente cargando el JavaScript dependiendo del número de interacciones del usuario. Hay muchas personas que dicen, pero con esto podemos aplicar el lazy loading. El lazy loading es una estrategia que funciona, que está bien, pero que no resuelve un problema. Simplemente hace un intercambio de problemas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos una página de lazy loading, lo que estamos haciendo es que hacemos una petición al navegador, el usuario entra en el navegador, escribe la página del e-commerce favorito o la página del momento. Esto hace una petición al servidor, el servidor devuelve el HTML, luego el navegador comienza a descargar el JavaScript y a ejecutar todo el JavaScript para comenzar toda la etapa o el proceso de la hidratación. Eso es lo que hace el lazy loading. Eso es cuando tenemos una aplicación que no tiene lazy loading. Cuando nosotros queremos aplicar lazy loading, lo que hacemos es que internamente en el proceso del building, del compilado, estamos partiendo este JavaScript en diferentes archivos de JavaScript para que se vayan cargando a medida de que el usuario lo está solicitando. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el proceso básicamente es el mismo, incluso se agrega un paso más porque el servidor envía el HTML, el navegador descarga el código JavaScript, el navegador ejecuta todo lo que es la aplicación de JavaScript y luego imaginemos que tú tienes en tu estrategia de lazy loading tienes, ok, tengo todo lo que es la sección del encabezado, todo lo que es la sección del body y todo lo que es la sección del footer. ¿Qué es lo que va a pasar? La aplicación te va a entregar a ti, ok, está el apartado de encabezado, está el apartado de body, este es el apartado de footer. Pero cuando se carga el código JavaScript, que es el encargado de la parte del encabezado, va a decir, ok, pero en este momento, ahora yo necesito descargar los 14 componentes que componen todo mi encabezado. El input, botón de carrito de compra, notificaciones, botón de login. Entonces se comienza a hacer algo que es una cascada de eventos que en algunos casos puede hacer que la aplicación tarde mucho más en estar disponible. Porque todo esto lo estamos haciendo es para que el usuario tenga la aplicación disponible lo más rápido posible. El usuario no sabe si la aplicación por detrás aplica lazy loading o no aplica lazy loading. El usuario lo que quiere es abrir la aplicación y darle clic al botón. Quick, en este caso, no hace nada de esto, porque cuando se hace la petición, devuelve HTML y el HTML ya aparece en el navegador. ¿Qué es lo que pasa? Que a medida de que el usuario va interactuando con los componentes, se van reanudando, como que viven, porque ellos están pausados. En ese momento se reanudan y pueden haber componentes que compartan un estado y en ese momento aquellos componentes que comparten un estado, ambos componentes van a reactivarse. Esta es la clave del modelo mental de Qt. Básicamente poder serializar contenido del servidor, enviarse al navegador y en el navegador poder reanudarse cuando el usuario interactúe con él. De esta manera no hay un paso de que espera la hidratación. Todo de las filosofías una de las grandes filosofías que aplica Quick detrás de todo su core y todo su principio es no culpar al desarrollador por lo que hace el framework. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no, el performance de esta aplicación no es lo mejor debido a que los desarrolladores anteriores no hicieron bien las cosas o porque no te vistes el video de las 10 mejores estrategias para optimizar tu página en React o en Vue o en X Framework, pero son cosas que hace el framework. O sea, el desarrollador debe de preocuparse por simplemente desarrollar componentes y no tiene que estar haciendo o no debería estar haciendo tantos actos de magia por detrás para ir optimizando
aquellos componentes o aquellos realmente responsabilidades que no dependen de él, ya que el framework te debe de proveer todo lo que es esta estructura. Ok, bueno, pues puedo tratar de ser lo más breve posible. Y pues bueno, empecemos. Eh, Primeramente, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en este espacio y a cada una de las personas que están ahí, pues para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Jimmy Dolores, se podría decir que soy una especie de creador de contenido. Cuento con un canal de YouTube llamado Loidev, donde saco contenido sobre desarrollo web, en especial con Angular. Fuera de ello, como ya me mencionaron, pues también soy co-founder de la comunidad de Perú, acá de Angular. Y pues, entre otras cosas, también soy instructor Angular en una plataforma llamada MitoCode de acá de Perú. Y pues es mi fuerte, se podría decir, ¿no? Me dedico a eso. Entonces, qué es lo que hace este ser humano acá? Este ser, ¿de qué les va a hablar? Vamos a hablar sobre los Standalone Components. Es uno de los temas eh, más sonados, se podría decir, uno de los tantos en estas nuevas características que ha sacado Angular en sus últimas versiones. Y estoy seguro que más de uno ya sabe lo que es un Standalone Component. A lo menos sabrá ya el concepto, ¿no? Tal vez alguno de ustedes ya lo ha utilizado. Pero podríamos decir, a manera de resumen, que los Standalone Components básicamente no necesitan ser declarados en un ng-module y por lo tanto importan sus propias dependencias. Entonces, con los Standalone Components lo que vamos a hacer es básicamente chao módulos y ahora en tu propio componente vas a agregar sus dependencias. Puede ser otros módulos, puede ser otros Standalone Components, pero lo principal acá es cuando surgió esta nueva forma de desarrollar ahora con Angular, surgió una gran pregunta de muchos desarrolladores. Y la pregunta es, ok, ahora tengo una nueva forma de trabajar, existen los standalone components, ¿eso significa que debo de migrar todos mis componentes a standalone? Imagínate que tienes un proyecto súper grande enfocado en módulos. Ahora, con este tema de los estándares, ¿debo de migrarlos? ¿Es buena idea o no? Y lo curioso es que el mismo equipo de Angular es quien alienta a empezar a trabajar netamente con Standalone Component. ¿No? Es como su opción por defecto. Si vas a empezar a desarrollar con Angular, usa Standalone Component. Pero veamos qué dice la misma documentación, es un poco contradictorio también. En la propia documentación de AngularIO nos indica que en la versión 14 y superiores, los Standalone Components proporcionan una forma simplificada de crear aplicaciones Angular. Los Standalone Components, directivas y PIs tienen como objetivo agilizar, ojo acá, agilizar la experiencia de creación reduciendo la necesidad de ng-module. No dice que va a eliminar los ng-module, no te dice que no use los ng-module, sino que estas nuevas características, que es el concepto standalone, y que no solamente se aplica a los componentes, sino que también para las directivas y PI, no es nada más que una nueva característica que te va a ayudar a ti a crear los elementos que tú necesitas, ¿no? Básicamente tus componentes, ¿no? Tus páginas que vas a renderizar, pero lo que te va a ayudar o la versatilidad que te da ahora estas nuevas características es de hacerlo todo un poco más simple, ¿no? Pero no significa que vas a dejar de utilizar los módulos. Si bien es cierto, el trabajar bajo el término estándar nos da muchos beneficios, no siempre se aplica a todos los casos de uso el usar esta forma de desarrollo actualmente. No siempre es lo más viable. Entonces, ¿cuándo deberías usar Standalone Component? Yo les tengo unas cuantas sugerencias y también lo vamos a ver en código en un momento para poder enterarnos qué es lo que está pasando. Deberíamos usar Standalone Component siempre y cuando realmente ese componente se va a utilizar en más de un componente. Hoy en día existe un comando que le ha sacado el propio team de Angular, que es básicamente con un solo comando, eh, cambia todo tu proyecto a standalone. Todo lo vuelve standalone. Si tú tienes ahí módulos, todo lo va a volver a standalone. Pero cuando tú tienes un proyecto súper grande, mayormente Angular creo que hoy en día está enfocado más en los proyectos súper grandes, ¿verdad? En el sector empresarial.
por lo general vas a tener componentes formados por muchos componentes, ¿verdad? Y todos ellos pueden que compartan las mismas dependencias a nivel de módulos. Supongamos que estás utilizando Angular Material o simplemente usas algún módulo propio de Angular, como el Common Module o Reactive for Module, por ejemplo. Pero al final, un conjunto de componentes van a formar un nuevo componente y ambos o todos esos componentes pueden compartir las dependencias. Y luego, ese componente final que estás construyendo, digamos que lo utilizas en más de una página, en más de una parte de tu aplicación. Entonces, ahí, en ese aspecto, es factible convertir ese componente principal en standalone y adoptar las demás pequeñas, pero haciendo uso también del propio módulo, que lo vamos a ver más adelante. O puedes tener un componente totalmente independiente que lo vas a ir reutilizando. En lo que es el desarrollo de Angular clásico, lo que ahora lo llamamos así Angular clásico, lo que hacemos es para compartir un componente, simplemente lo metemos un módulo, lo declaramos, ¿verdad? En la sección de declaration y luego un export y a utilizar a través de los módulos. Con los estándares reduces eso. Entonces ahí es un buen caso de uso para poder utilizar los estándares components, siempre y cuando lo vas a reutilizar realmente en varias secciones, ¿no? Pero si solamente lo vas a utilizar en un solo lado, no, yo pienso yo que no vale la pena. Y más si es que ese componente va a conformar otro. Entonces, para mí ahí no vale la pena. Entonces, hay que usar sabiamente este tema de los standalone. Y otra forma de poder hacer uso de los standalone components es los lazy loading routes. Es mi parte favorita de estas nuevas características. Porque con aplicar lazy loading en Angular con los estándares se vuelve mucho más simple. Ya no tengo un módulo, ya no tengo que volver a declarar la ruta y volver a decirle a Angular con el router module que se entere de esta ruta que se está cargando en este módulo, sino simplemente haces un standalone, incluso puedes declarar tu componente con export default y haces un simple import de la ruta donde está el componente y se acabó. Y ya, nada, simplemente Angular por detrás ya hace la magia por ti. Entonces, esta es una de las cosas que sí me gusta trabajar con Standard Component. Lo recomendaría trabajar siempre bajo este enfoque y obviamente pues también si quieres trabajar tu proyecto en sí directamente con Standalone, convertirías el componente root en Standalone. Cuando tú generas actualmente con la CLI tu proyecto, por defecto se te crea el app component, ¿verdad? Dentro de un módulo. Si migras todo eso a standalone, pues simplemente te quedarías con tu app component, el módulo se va y utilizarías las nuevas características de la configuración del archivo main de Angular. Entonces, para entrar un poco más en ambiente, por así decirlo, les voy a compartir un poco de código. Me avisan si pueden ver ahí, porfa. ¿Es visible el Visual Studio Code? Sí. Tal vez si pudieras Vale, apretar Command y el símbolo de más para que... ahí, exacto. Perfecto. listo. Sí. Genial. Entonces, para hacer una breve comparativa, yo acá les tengo un repositorio y donde hay 3 ramas. En la rama main van a encontrar lo clásico, que es trabajar con módulos, hacer un routing module, cargar algo aplicando lazy loading, ¿no? El clásico lo al children y cargas el módulo y todo lo demás. Acá, en este pequeño proyecto, lo único que estoy representando es una pequeña página que se encarga de mostrar posiciones laborales. Cuando le hago clic, hace un redireccionamiento, ya tenemos rutas. Y cuando le doy a postular, pues se me muestra toda esta página, ¿no? Que muestra diferentes componentes en cada tab. Es una aplicación sencilla, pero esa aplicación sencilla hace uso de módulos, hace uso de importaciones de otros módulos, en este caso módulos de Angular Material. Estoy utilizando Angular Material acá. Y también tengo por acá un componente llamado Postulation Page, que internamente hace uso de estos 3 componentes que ven acá: Basic Information, Experience, Postulation y Confirmation. Entonces, todos estos conforman este único componente que podemos ver acá. Y lo clásico es generar un módulo, ¿verdad? Como sabemos que todos esos componentes van a conformar uno solo, lo que haríamos es simplemente ponerlos en la sección de Declaration y dentro de las importaciones, pues ponemos toda su dependencia, ¿no? Es decir, todos los módulos que estos componentes necesitan para poder funcionar. Y pues nada,
simplemente estamos haciendo desarrollo de Angular clásico, nada más. Simplemente quiero aclarar esto. Fíjese que estamos utilizando lazy loading y demás. Luego, cuando tú ejecutas el comando que les dije que Angular te da para volver todo standalone, tendrías algo como esto. Por acá yo tengo una rama llamada full standalone. Y lo que vas a ver acá, lo que va a hacer ese comando es convertir todos tus componentes en, pues valga la redundancia, en standalone. Te va a agregar el atributo standalone y todas las importaciones que tenía, todas las dependencias, te las va a agregar acá, en la sección de imports. Entonces, en estos momentos, todos los componentes son standalone y se ha agregado pues todas las dependencias que necesitan. Pero, si nosotros revisamos este componente llamado postulation page, que amarraba estos otros 3 componentes y muchas de las dependencias eran comunes entre todos, las ha vuelto standalone y al volverle standalone, pues estas importaciones se están repitiendo en cada una de ellas. Así que cuando tengas este tipo de componentes, acá no es factible para mí, y pienso que estaremos de acuerdo todos, no es factible volverlo todo standalone. Yo trabajaría acá con un módulo para evitarme la redundancia de estar agregando importaciones. Estas importaciones. Posiblemente digas, ok, pero solamente son unas cuantas. En este tipo de componentes sí, pero en la vida real, un componente puede tener más de una dependencia en la sección de imports. Inclusive puedes tener providers de terceros o tus propios providers. Y por ende el componente se vuelve más complejo. Así que en este tipo de componentes, lo más recomendable es tenerlo dentro de un módulo, tal cual estaba hace un momento, y pues agregar todos los componentes y sus dependencias. Y si no quieres eso, o tal vez dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ponerlo toda la declaración dentro de un módulo, pero a la vez quiero que ese componente pueda ser utilizado como un lazy loading, ¿verdad? Y aprovechar la ventaja de los standalone. Puedes usar lo mejor de ambos mundos. ¿Qué puedes hacer? Puedes crear un módulo, lo dejas tal cual lo vimos hace un momento, y ese módulo lo exportas en el componente padre, que básicamente sería esta página que ven acá, y ese módulo que abarca o que engloba todos los demás, lo pones simplemente acá, lo declaras ahí. De esa manera, haces uso de ambos mundos. Así que voy a dejar esto por acá. Y al final, pues, hacer uso de los standalone components para hacer la carga lazy. Bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo utilizar lo que es los standalone components. Esto es lo que me gusta, lo que les dije, que es simplemente un import y el patch del componente y se acabó. Simplemente tienes que poner la opción default, es por default, y ya está. Esta es una de las características que me gusta a mí de los standalone. Y ya no tengo que estar creando un routing module y dentro del routing module declarar nuevamente el router y usar router module.forchal y todo lo demás. Con los standalone components eso se acorta. Entonces es una gran ventaja los standalone components cuando trabajas lazy loading en Angular. Sí, lo es. Pero en el tema de armar componentes mucho más complejos, pues pienso que no. Deberías de trabajarlo con módulos. Así que si ordenamos y usamos lo mejor de ambos mundos, podrías tener algo como esto. A ver. Acá creé una rama sin querer. Acá está. Acá tengo una rama llamada Standalone Modules. Y acá estoy utilizando lo mejor de ambos mundos. Hay componentes que sí, para mí, necesitan que sean standalone, lo dejo ahí tal cual porque son pocas dependencias. En el caso de esos componentes que están conformados por muchos otros componentes y posiblemente compartan las mismas dependencias, los pongo en un módulo, que es este que está acá, que es lo mismo que habíamos visto hace un momento. Ahí están los componentes, lo que se necesita, y luego, este componente llamado Postulation Page Component, también lo uso
acá. También lo uso como un módulo, perdón, un componente que se está cargando de manera lazy. Entonces, yo quiero utilizar o necesito que este componente sea standalone para evitarme crear un routing módulo, evitarme estar haciendo redundancias. Entonces, lo dejas como standalone y ahora ese módulo que tú has creado, que abarca los otros componentes, simplemente lo vas a llamar acá, en la sección de imports. Fíjese que está acá, postulation page. Y de esa manera, haces uso de los módulos, abarcas todo lo que necesita ese componente y pues simplemente esto va a funcionar sin ningún problema. Voy a levantar la aplicación para ver que funcione. Y ahora, pues sigue siendo standalone, hago un export default y lo sigo utilizando como si fuese, bueno, como un standalone component y hacer el lazy loading de una manera más simple. Entonces, es algo breve lo que les vengo a comentar, pero más que nada es concientizar el uso de estas nuevas características. Y esto no aplica únicamente a lo que son los standalone components, sino también se aplica a las directivas y a los pipes. Adicionalmente a ello, lo genial de estas nuevas características de Angular es que también tenemos la opción ahora de usar la granularidad, que simplemente puedes utilizar lo que realmente necesita tu componente. Antes, por ejemplo, tendrías que, si quieres usar el ngIf o el ngFor o simplemente el ngIf, tendrías que importar todo el common module. Ahora simplemente puedes importar el ngIf, lo que necesitas, o el ngFor o cualquier otra directiva que necesitas. De esa manera le evitas a Angular hacer una sacudida a todo el árbol de dependencias y pues ya lo coge directamente. Así que, bueno, eso es lo único que yo quería compartirle, más que nada un tema de concientización. Y pues nada, estoy abierto de preguntas, era realmente algo corto, espero haberlo resumido rápido. Sí, sí, excelente. Ese resumen como tal, compartiendo toda esa información. Entonces, tenemos dos preguntas. La primera de Enrique sería, cuando estás repitiendo toda esta serie de importaciones, ¿podríamos preocuparnos con el incremento del tamaño de bundle que se genera o es solamente que se duplican las referencias y después se hace todo lo de tree shaking? A ver, vamos acá. Ya. Ok, entonces, al tú hacer las importaciones, quieras o no, o sea, si se repiten en varios componentes, digamos como el caso que hemos visto acá, se repiten los módulos, o sea, las cosas que estás importando, quieras o no, Angular va a tratar de hacer la referencia a ellos, por más que ya la haya descargado uno. ¿Por qué? Porque tú le has dicho que es estándar, y básicamente le está diciendo, esto se va a comportar como un módulo. Como es un módulo, ok, lo tengo independiente, voy a buscar las referencias. Al tú ahora simplemente segregarlo en un módulo único, lo que hace Angular es simplemente descargar o hacer referencia a lo que necesite en ese momento para ese componente. Y lo haría una sola vez. Ok, vamos a compartirles pantalla, muchachos. Me avisan cuando ya pueden ver. Ahora, Vamos a pasarlos a ustedes por acá. No estoy viendo el chat ni preguntas, entonces, pero ahí sí. Ay, no, esto no funcionó. sí, posiblemente Compartí la otra expandirlo. pantalla, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, compartí la otra pantalla. Vamos de nuevo. Todavía sigues compartiendo el anterior, pero no te preocupes, no te estreses. A Big Gay le salió una pantalla azul durante la presentación de Windows 98. Sí, Zoom no es mi fuerte porque uso Teams todo el día, entonces ahí disculpen ya. Vamos a ver. Ajá, ahora sí. Está muy bien. Ahí sí ya ven la pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Nada más que va a quedar con la cámara de lado, pero ahí disculpen. Bien, primero que todo, muy buenas noches. Les voy a dejar por acá. Vamos a ver cómo minimizamos esto. Vamos a pasar esto para acá. Y vamos a poner este código en el chat. Por acá. Me confirman, porfa, si les llega y si lo pueden abrir. ¿Okay?
Entonces, posiblemente si apretes la tecla F11 con esa pantalla, perfecto. Ahí se maximiza. Sí. Ok, entonces muchachos, bueno, espero que les haya funcionado. Por ahí vi unos reactions, entonces todo perfecto. Bien, para hoy les traía el tema de lo que es pasión por el trabajo y resiliencia. ¿Y por qué esto es una mezcla perfecta? Hay una realidad y es que hoy en día lo único constante es el cambio. No importa qué usted haga, cuál sea su rol, si estamos hablando del ámbito profesional o el personal, la constante es el cambio, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de, bueno, cómo nosotros podemos hacer un mejor uso de esta realidad cambiante y adaptarnos a ella de una mejor forma, ¿ok? Este no es un tema técnico, y nos vamos a salir un poco el esquema, ya ustedes van a ver por qué. Entonces, ya vamos a ir cerrando, vamos a ir aquí, bajando un poquito ahí la intensidad, no les traigo código, ya los chicos hicieron una excelente presentación en esa parte. Entonces, vamos a ver por aquí un cartón, nada más, y me pueden pasar unas manitas para confirmar el audio. Morning, Sam. Morning, Ralph. Have a good day. Ooh, I don't like to... No, let me down asleep. Wait, more.
It's too close to quitting time, Ralph. Let's pick it up there in the morning. Okay, Sam. Good night. Good night, Ralph. Pleasant dreams. Muy bien, volví. Vamos ahora sí, muchachos, ocupo el código. Y ahora vamos con la siguiente parte. Entonces, bueno, quiero escucharlos y aquí vamos a ir viendo las respuestas en vivo. ¿Qué viene a la mente de ustedes cuando ven el cartoon? Have a good day, Ralph. Oh, Thanks, Sam. ahí pueden, si están todos en el mentí que les pasé, exacto, para que vayan ahí ustedes poniendo las maltrato animal. Sí, bueno, hoy en día podría ser una buena respuesta, pero dentro del tema de lo que estamos hablando hoy en día, si ustedes se fijan un poco, los dos tienen un rol, ¿verdad? Tienen un horario, llegan a hacer un trabajo, están haciendo su mejor esfuerzo y tal vez una de las cosas, bueno, persistencia definitivamente, respeto profesional, vemos cosas desde el punto de vista de innovación, ¿verdad? Vemos un coyote que está apasionado por hacer las cosas, vemos un Sam que, bueno, se mantiene en su papel de salvaguardar a las ovejas. Entonces, vean qué interesante, o sea, tal vez alguno de ustedes haya dicho, esta dinámica ahora se parece a mi realidad con los QAs. También fui QA y también fui developer, por eso hago el comentario que a veces uno va de un rol a otro y cuando vas teniendo roles diferentes en la vida vas entendiendo la perspectiva de cada uno, ¿verdad? Entonces, sí, al final, bueno, eso es importante desprendernos, ¿verdad? Termina la jornada, volvemos a nuestras vidas personales, pero ven qué importante cómo la innovación y esa persistencia, esa pasión que tienen los dos por hacer su trabajo, ¿ok? Entonces, bueno, por ahí veo un poco algunas de las palabras, ¿sí? Es este solo trabajo, hay objetivos, también, bueno, recuerdos por ahí para los que estábamos pequeñillos en esas épocas que veíamos estas fábulas, las veíamos en un esquema de niños y ahora volverlas a ver desde un punto de vista laboral es diferente, ¿verdad? Que creo que era un poco la forma para introducir el tema, ¿ok? Entonces, esto me lleva a la primera parte de nuestro tema, que es a qué nos referimos con ser apasionados por lo que hacemos. Yo creo que no hay cosa más linda que llegar a hacer, o a hacer tu trabajo, lo que hagas en el día a día, dependiendo del rol, si estamos desarrollando, si somos Scrum Master, si estamos en calidad, si, bueno, los chicos por acá, que hay varios que son principals, o sea, es tener esa pasión y esa motivación
sentir que los días van rápido, que hay siempre cosas por hacer, que hay nuevos retos que nos mantienen, ¿verdad? Como con la llama encendida, mantenernos llenos de energía, decir, pues chica, vamos a lograrlo. Bien, hoy no salió, vamos mañana de nuevo. Termina el horario hoy, y es importante, ¿verdad? Consejo también de balance en la vida. No es llevarse el trabajo a la cama y seguir pensando, no. Hay que separar las cosas, pero al día siguiente continuamos y retomamos donde lo dejamos, así como ellos lo hicieron también en el cartoon. Un concepto que manejamos nosotros mucho en la compañía es ganar el día, ¿verdad? Cuando decimos alcancé por lo menos un porcentaje decente de las metas que tenía o logré cosas que eran complejas y las logré alcanzar. Entonces, esto nos lleva a estar entusiasmados con lo que hacemos y pues eventualmente a realizarnos profesional y personalmente. Ahora bien, ¿verdad? Esto no quiere decir de que no vayamos a tener días malos. Hay días en que yo digo, Señor, esto se acaba a la medianoche y ya, aquí paramos el relajo, ¿verdad? Porque hay días en que uno dice, ya, me atropelló, puro, ayer yo referencia a otra fábula, puro el correcaminos y también el coyote, y uno dice, ya, suficiente, no más. Pero realmente cuando encontramos algo que nos realiza, que nos llena y empezamos a accionar o a trabajar desde esa pasión, es súper bonito, de verdad que es súper bonito que tener ese fuego que nos haga, nos motive a seguir adelante. ¿Ok? Ahora, preguntas hasta acá. Ahí si quieren ir haciendo preguntas en el chat, las podemos ir revisando ahorita. Vemos la otra parte, ¿ok? Por un lado, tenemos el empuje de la pasión de hacer las cosas, ¿ok? Nos llena, nos motiva, nos reta, pero por el otro lado, que es lo que les decía, hay días malos, realmente malos, y hay días en que uno dice, Señor, ¿por qué? Que alguien me recuerde porque yo estaba haciendo esto, ¿cierto? Hay momentos, todas las compañías están pasando momentos complejos, a veces hay recortes de personal, recortes de budget, cambios en las estrategias de las compañías y que a veces uno no logra entender hacia dónde vamos o por qué está sucediendo esto, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la segunda parte es la resiliencia y ahí donde viene esa mezcla perfecta. Tenemos la pasión por el trabajo, pero también desarrollamos esta capacidad, o si no la tenemos, la vamos desarrollando, todos la tenemos en alguna medida. Algunos somos más, otros menos, pero es la capacidad de levantarnos a través de los malos tiempos, ante los desafíos y seguir acogiéndolos como oportunidades de aprendizaje, como lecciones aprendidas, o inclusive cosas que yo aprendo y digo, ay, y a ver, a todos los que hemos programado nos ha pasado, en algún momento uno dice, mira, si yo hubiera puesto esta variable aquí o este ciclo lo hubiera puesto al revés, no me hubiera dado infinito y se encicla y murió, ¿verdad? Pero entonces ya dice, para la próxima vez lo voy a hacer diferente, ya sé que esto se puede hacer así. Entonces, la resiliencia es esa capacidad de levantarnos, pero también es ir integrando todas esas cosas que vamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ahora quiero escuchar, bueno, escuchar no, vamos a leer. Considerando todo lo que les digo, los tiempos de cambio, lo que vemos en la economía global, lo que vemos en las compañías, las nuevas profesiones, porque igual y ahora con todo esto de la inteligencia artificial, de todo lo que nos bombardea día a día, todo va cambiando, pero uno tiene que mantenerse. Entonces, ¿por qué ser resiliente en estos tiempos de constante cambio es importante? ¿Por qué? ¿Por qué debo yo ser resiliente? Vamos a ver ahí las respuestas que vamos teniendo. Pueden poner lo que quieran. Esto es una sesión abierta. Entonces, todos los pensamientos que ustedes tengan por ahí. Ajá, es cierto, es mantenerse relevantes. Muy bien. La vida es impredecible. Eso es cierto. Y ahí vamos a ver uno de esos puntos ahorita les voy a comentar. Me despiden. Bueno, es una forma de verlo. A veces el que lo despidan a uno puede ser un nuevo comienzo en algún otro lugar. Y creo que de ahí viene parte de la resiliencia, ¿verdad? En algún momento creo que todos nos ha pasado que pues nos han dejado ir de la compañía y nos levantamos de nuevo, pero esa capacidad de levantarnos es justamente la resiliencia. Poder llegar a los 120 años, me pasan luego esa fórmula, pero hay que llegar sin enfermedades, si no, mejor no llegar. Desafíos mejoran tus futuras acciones, podemos enfrentar la adversidad con determinación y mantenernos firmes ante los desafíos totalmente, porque te mantiene activo y listo para los cambios, sí. Muchas otras cosas, y bueno, ahí veo que siguen llegando algunos comentarios, es la pasión y la resiliencia van a ir fomentando la adaptabilidad que nosotros podemos ir desarrollando.
Entonces, ya cuando viene un cambio, aunque sabemos que humanamente siempre vamos a tener una resistencia al cambio, vamos a ver que esa resistencia es menor. ¿Por qué? Porque entonces ya yo me enfoco en cómo yo puedo hacer de ese cambio una oportunidad y cómo lo voy a sobrepasar. Y hago uso de esa capacidad de la resiliencia para enfocarme en superar ese desafío. La innovación, esa es una cosa que me encanta. Yo trabajo en 3M y es una compañía de innovación. Y una de las cosas interesantes entre la pasión y la resiliencia es, sobre todo la resiliencia, es que perdés el miedo a fallar. Mucho en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que si fallamos, ya caímos, nos desplomamos. Y fallar más bien es una oportunidad para hacer mejor las cosas. Y eso podemos hablar toda otra sesión. Mejora la comunicación porque generamos apertura para escuchar puntos de vista diferentes, escuchar cosas que tal vez no nos gustaba escuchar, pero que vamos abriéndonos más a temas distintos, ¿ok? ¿Y por qué no? Nos aumenta nuestra autoestima, empezamos a confiar más en nosotros mismos. Vaya, y si me caí una vez, está bien, me caigo, me levanto y sigo adelante, que esa es la actitud súper importante, ¿ok? Muy bien, entonces, en resumen, no es las veces que tropezamos en el camino, es nuestra pasión y nuestra capacidad de levantarnos con actitud positiva y resiliente lo que hace la diferencia. Y de nuevo, no estoy diciendo que no van a haber días malos. Lo importante es cerrar ese día malo y al día siguiente volver a levantarse con esa misma motivación y pasión de ir a hacer las cosas. ¿Ok? Eso es lo que tenía para hoy. Espero no haberme pasado de tiempo para que Joanny no me regañe. Preguntas. Las podemos hacer por chat, pero ahí, eso sería la presentación que tenía para ustedes. Muchas gracias, Leticia. Pues bueno, yo creo que fue esta plática tan interactiva que no quedó así mucho espacio para preguntas. Como quiera, digo, todavía tenemos una parte de los premios y el cierre. Entonces, si alguien se anima y alguien quisiera poner alguna pregunta, aquí puede utilizar el Q&A y Leticia va a estar respondiendo ahí por mensaje. Con todo gusto, gracias por el